Informe especial. ¿Quién es Chile? La policía uniformada que necesita para enfrentar la rampante delincuencia que parece atemorizar como nunca antes a la población. ¿Qué ocurrió con el prestigio de Carabineros? ¿Llegó la hora de una reforma integral de esa institución? Preguntas dramáticas, inevitables, indispensables, que requieren respuestas urgentes. Esto es Informe Especial. La investigación de una red dedicada a facilitar la explotación sexual infantil terminó con 10 carabineros formalizados por este delito. 100.000 millones de pesos creció el monto defraudado al interior de Carabineros de Chile. 5 carabineros fueron expulsados de la institución acusados de pertenecer a una banda que realizaba robos con intimidación y allanamientos ilegales. ¿En qué momento se empezó a perder el respeto hacia la policía uniformada? ¿En qué momento dejamos de sentirnos orgullosos de nuestra institución policial? ¿En qué momento se jodió Carabineros de Chile? Séptimo Día se puso en la tarea de identificar un país donde no se acepta la corrupción bajo ninguna circunstancia. El propósito era entender cómo hacen allí para limitar al mínimo la corrupción. Secuencia de un sorprendente reportaje colombiano realizado hace algunos años en Chile, cuyos elogios vistos hoy podrían causar bochorno y sardónicas risitas. Es su deber no cruzar el semáforo, no pintar grafitis en los monumentos o de colarse en un bus, respetar a los agentes, no robarle el celular a nadie. Es su deber no arrojar basuras en la calle. Mírenlos, son ciudadanos comunes. ¿Serán europeos? ¿Canadienses? No, son chilenos. Y es aquí donde encontramos lo que podría ser el mejor ejemplo para Colombia. Una de esas instituciones es la policía. La policía aquí es militarizada y se llaman carabineros. Son bien preparados, bien remunerados y muchos jóvenes quieren llegar a ser carabineros. Volvemos a lo mismo. Se dice aquí que la razón para esta supuestamente ejemplar excepcionalidad chilena reside en el respeto a las instituciones. Abusar de su autoridad y la ley que representan, impensable aquí. Por eso en las calles de Santiago el orden se siente. Encontramos estos vendedores ambulantes en el centro de Santiago. No tenían permiso para estar allí. ¿Qué pasa si usted trata de ofrecerle algún tipo de sobornos o algo así? Eso no se hace, no se está permitido. Iría detenida. ¿En algún momento un policía aquí le ha solicitado en algún momento plata porque usted hizo algo y es la forma de arreglar la situación? No, nunca me ha pasado y ojalá que nunca me toque. Eso no es poco frecuente en Chile, se da mucho. Este nivel de corrupción también tiene que ver con el enorme incremento de recursos, ¿cierto?, que ha tenido Carabineros en los últimos años. Por tanto, hoy día la institución tiene un tamaño que jamás había tenido, con un manejo de recursos que jamás había tenido. Si tú miras los beneficios que tienen los policías respecto incluso a la PDI, son absurdos. Cuando un general se sube a un avión para revisar cómo está después de un terremoto, a ellos se les paga el doble de los beneficios que se le paga. Bueno, al PDI ni siquiera le pagan, pero solo porque se sube al avión tiene un sobresueldo. Los chilenos invertimos recursos a través de nuestros impuestos en darle más presupuesto a Carabineros de Chile y por otro lado los delitos están en aumento. Por lo tanto estamos en el peor de los mundos. Para poder ser una institución que se valide frente a la ciudadanía tiene que ser capaz de demostrar que su acción tiene resultados positivos para esa ciudadanía. La preparación que me dio no me era adecuada, salía sin saber hacer las cosas. La escuadra, la sección, el escuadrón. Pero ¿qué utilidad práctica tiene eso para nuestra actividad de orden y seguridad? No le veo ninguna. Lo que debería abrirse en el corto plazo es un mecanismo para que haya más incentivos, para que los suboficiales que les va muy bien en su carrera puedan seguir ascendiendo y no como ahora que es casi un hecho
puntual. Y que deberíamos de ir avanzando para que la educación de oficiales y suboficiales no sea tan distinta. Tampoco la institución policial se inclina a dejarse supervisar o a rendir cuentas respecto de lo que hace con los medios y los recursos que recibe. O sea, de alguna manera Carabineros se manda solo. Sí. La confianza ciudadana en la policía y especialmente en Carabineros jugó como un arma que impidió las reformas democráticas en la policía. El sistema uno lo prepara para tenerle miedo al superior, porque uno no se atreve a opinar. Y después si lo hace, como a mí me pasó, no le parece nada bien al que era el director. Hoy día tenemos que construir la policía que queremos para los próximos años. ¿En qué momento se jodió Carabineros? El 29 de junio de 1973 fue sofocado el Tanquetazo, una rebelión militar en Santiago. Un agradecido presidente Allende rindió homenaje a los carabineros por el apoyo que le brindó la Guardia de Palacio. Ante una enfervorizada multitud que avivaba las fuerzas leales al gobierno, el mandatario dijo: La Guardia muere, pero no se rinde, mierda. Reproducía el mandatario la célebre frase atribuida a Cambronne, un mariscal de Napoleón, quien la habría proclamado en la batalla de Waterloo. Pero Cambronne se rindió a los ingleses y 40 días después de la encendida arenga de Allende, los carabineros no defenderían la moneda. Primero me mandaron a las 6 de la mañana con 300 hombres y unos carros blindados a La Moneda, pero no se me dijo a qué iba yo. Así que llegamos allá, en un momento determinado llegaron dos generales y uno me preguntó: ¿con cuántos hombres está? Tanto, le dije yo, 300 y tantos carros. Anote, le decía a los generales, y se fueron. Entonces... Jorge González es un retirado coronel de Carabineros que desde su parcelita en Teno mira con acritud el devenir de su institución. El 11 de septiembre de 1973 le ordenaron ir a La Moneda. En esa jornada no se sabía con quién estaba Carabineros, si con los golpistas o con Allende. Nadie me dijo absolutamente nada ni qué es lo que pasaba. Finalmente pasaron unos aviones con vuelo rasante y repentinamente por la central de radio dijeron: todas las unidades X3, eso significa recójanse del cuartel. De regreso a la escuela y en el trayecto había gente que aplaudía, pero yo no sabía qué pasaba. Y cuando llegué a la escuela ahí recién supe lo que ocurría. Eso de mandar y obedecer sin mucho razonar siempre molestó a González. Eso me llamó la atención a mí, la falta de propósito, claro, y que se nos oriente a todos. En la escuela aprendió algo de derecho penal, justicia militar, reglamentación y nociones sobre psicología del mando y, claro, aprendió a marchar. En los Andes me nombraron jefe de la comisión rancho y de eso no tenía idea yo. Entonces ahí tuve que ir aprendiendo y ahí me fui dando cuenta que nosotros tenemos una gran falencia en la formación. Pistola en mano. ¿Para qué hacen esa weá? Diga, con pistola en mano, ¿para qué? ¿Por qué no me pistola en la mano? Oye, ¿por qué no me pistola en la mano? Oye, cabrón, paren la weá, pues, oye, que no provoca, ¿no? En la embajada estadounidense consiguió manuales sobre liderazgo y metodología policial. De manera autodidacta recurrió a profesores civiles que lo asesoraron gratuitamente y lo ayudaron a diseñar planes con objetivos. Hay mucho interés por aprender y mejorar, pero el sistema como es, la verdad es que no lo promueve. Incluso lo inhibe porque no se puede hacer una crítica porque es mal vista. Nosotros somos producto del sistema, de manera que si estamos fallando en algo es porque no se nos ha preparado. Y lamentablemente, como no se promueve la creatividad y las buenas intenciones de la gente para que aporte ideas, y no se toma porque se considera una crítica, entonces ahí fallamos nosotros. El académico Mauricio Duce, miembro de la Comisión Presidencial de Seguridad Pública, declaró que Carabineros se quedó en el pasado y que sus deficiencias de formación se notan más ahora con personas empoderadas de sus derechos. No están dispuestas a tolerar los abusos, se toma un celular y se filma,
Y por tanto, para un carabinero que no viene bien formado, enfrentar una situación compleja como una marcha, como actividades de prevención comunitaria o como actividades investigativas, la impresión hoy día, y así lo muestra mucha evidencia de desempeño en los casos concretos, es que se le va en collera. Agudo observador, el coronel González denuncia rutina y errores de instrucción. Cuando hay problemas, que en una manifestación un carro lanzagua lanzó el chorro directo hacia una persona y esta persona terminó gravemente herido, y el suboficial que estaba en el carro y dirigió el agua, tengo entendido que lo dieron de baja. Pero la pregunta es, bueno, ¿lo prepararon para eso él? ¿Se le indicó eso? Y eso yo vi en mi periodo que eso no se hacía. Entonces uno comete los errores no porque quiera cometerlos, es porque no sabe. Y nadie lo dirige tampoco. ¿Los carabineros no estarían siendo formados adecuadamente para tareas policiales de seguridad? De acuerdo a lo que yo he aprendido, no, en absoluto. Seguimos con más de lo mismo y bueno, ahí se ve. Si hubiera una buena preparación, dice, se hablaría de riesgos, de las características de los delitos, de análisis criminal. Pero eso tampoco se analiza ni tampoco se da esa orientación. Estos análisis que yo le estoy haciendo, eso lo aprendí yo solo ahora, pero eso no me lo enseñaron. Las críticas del coronel a la formación de carabineros y suboficiales son lapidarias. Como nosotros hacemos las clases, los mismos oficiales, bueno, y no sabemos, como siempre lo dije yo en mi época en Carabineros, nadie puede enseñar lo que no sabe. O sea, los oficiales hacen clases remuneradas, les pagan por eso, pero no están preparados a hacer esas clases. No, en algunas de las publicaciones que hice señalaba mi caso, por ejemplo, estando en la escuela de suboficiales, como a todos les dan clases, los de mayor grado tienen más horas, los otros menos horas. A mí me nombraron profesor de criminalística y resulta que yo nunca había aprendido algo de eso. Ahí tuve que empezar a averiguar y ver qué podría enseñar. El abogado y profesor Mauricio Duce dice que hay un profesionalismo precario en Carabineros. Es un nivel más bajo que lo que las exigencias de una sociedad como la chilena hoy día requieren. El coronel González fue jefe de instrucción en la Escuela de Carabineros, creó la cátedra de administración y buscó un civil, pero un mayor que había quedado sin clases y sin el bono respectivo reclamó. Le ordenaron asignarle la cátedra y así lo hizo. Y después él me llamó preguntándome si tenía apuntes sobre administración. Le dije, pero si tú eres profesor, tú tienes que tenerla. Y bueno, después no supe yo qué clase haría, pues si él me está pidiendo a mí y él como profesor no tiene nada, bueno, eso también demuestra la calidad de nuestras clases. Las escuelas institucionales se transformaron en cajas pagadoras para la alta oficialidad de Carabineros. Según el mayor en retiro, Nelson Valenzuela, uno de los cerebros del gigantesco fraude en Carabineros fue el general Julio Pizarro Conga, quien gestó la idea de incluir a los generales directores como profesores de la Academia de Ciencias Policiales y la Escuela de Carabineros, asignándoles 12 horas de clases a cada uno. Todo esto se canalizó a través de una resolución oficial y lista de revista de comisario, situación que a la vista quedó como ilícita, puesto que gran parte de ellos no ejercían físicamente estas docencias, solamente en el papel. Por supuesto, pues si la gente que dice eso, si tiene pruebas... El general Pizarro Conga está en la mira de los fiscales. Fue director de finanzas entre el 2001 y el 2005 y es un constante redactor de twitters. En este documento se revelan sus inusuales compras de fichas por montos de 2 millones de pesos entre enero y diciembre del 2016 en el casino Enjoy. A ellos se agregan unas 300 operaciones ejecutadas con tarjetas de crédito en el mismo casino Viñamarino. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero revela que entre el 2011 y el 2016 Pizarro Conga recibió abonos por más de 1.200 millones de pesos de aseguradoras, corredoras de bolsa y otras entidades, entre las que destaca Servicios Full Clean, empresa proveedora de Carabineros que le hizo depósitos mensuales de 1 millón de pesos durante 2 años y 2 meses. Full Clean tuvo contratos de aseo por más de 1.000 millones de pesos en Carabineros. La UAF dice que su jubilación mensual por 2.672.427 pesos no se condice con sus transacciones e inversiones, comillas, no descartándose un eventual delito de lavado de dinero, cierre de comillas. El imputado general niega las acusaciones y señala que todo está aclarado.
¿Usted descarta absolutamente estar involucrado en este fraude? Por supuesto. Hay una declaración del señor Nelson Valenzuela que lo implica directamente. No, pues sí, que eso es lo mismo que salió a principio del año pasado, y a raíz de eso fui citado por el fiscal. ¿Y usted declara que eso es falso o qué? Por supuesto, falso, totalmente. Después también aparece un documento de la Unidad de Análisis Financiero que usted aparece con unas compras continuas en el casino Enjoy con juegos cotidianos. También fue explicado al señor Campos. ¿Y los dineros que le fue depositado por la empresa Full Clean? ¿Por qué le depositaron ese dinero, general? Porque yo me asocié con Full Clean, no me asocié, sino que para que le otorgaran el contrato a la empresa tenía que dejar una garantía al hospital de Carabineros, y yo le ofrecí la garantía para que ellos pudieran trabajar, porque yo conocía a la dueña de la empresa. ¿De dónde vienen todos esos dineros suyos? ¿Son habidos legalmente? Porque su sueldo es de solamente 2.670.000 pesos, según entiendo. ¿A cuáles se refiere usted? ¿A cuáles dineros? Los que usted tiene en el casino, cambio de fichas por varios millones. Eso ya se lo expliqué al fiscal. Pizarro Conga aparece varias veces en el testimonio del mayor Nelson Valenzuela. Revela que en el año 2000 los oficiales que llegaban al Departamento 3 de Tesorería de Carabineros eran bendecidos porque podían sustraer fondos bajo el subtítulo 22 de gastos operacionales y de reintegros no informados. Comillas, quienes trabajaban en esta repartición y sustraían dineros bajo estos métodos eran los coroneles Latrille Niembro, Saravia Lagres, Pizarro Conga, Prudán Dogma. Todo esto se gestionaba a través de la estafeta de dicho departamento, Cabo Segundo Óscar Olivos. Por años, Carabineros fue la institución más querida por los chilenos. No eran frecuentes los mordiscos o coimas que caracterizaban a las policías de México o Argentina. Mejoraron sueldos, condiciones de trabajo, previsión y salud. La gente pareció olvidar que la represión durante la dictadura también se ejerció brutalmente por Carabineros. Los crímenes de la DIPOLCAR, la Dirección de Inteligencia de Carabineros, era la historia vieja atribuible a una dictadura con licencia para degollar. Predominó la imagen del carabinero honesto, buena onda, que perseguía bandidos, que ayudaba en los partos y que era un amigo en el camino. Solicitaban recursos y se les daban. Desde los años 90 los gobiernos aumentaban la dotación asumiendo que con más carabineros habría menos delitos y menos miedo en la población. Se transformó en un servicio cada vez más autónomo y sin control civil. Esos niveles de autonomía que se fueron generando, porque finalmente si había una institución que decía que, por ejemplo, el plan cuadrante no funcionaba, inmediatamente Carabineros contrataba a otra institución que hacía otra evaluación y finalmente todos nos quedamos con la otra evaluación. Entonces eso ha ido generando un poder muy fuerte por el lado de la oficialidad. El manejo laxo de recursos y personal no es algo nuevo, señala el empresario y ex capitán del GOPE, Miguel Ángel Toledo. Mientras estuvo en locomoción y bagaje, Toledo fue testigo de un fraude y mal uso de recursos públicos. ¿Y a quién le construiste casa? Al coronel González, también está por ahí el general Cordero, también, que le hicimos una piscina en su casa también. ¿Lo construyeron con recursos de Carabineros? Absolutamente, sí. ¿Y el escándalo que denunciaste tú, el fraude, que a cuánto ascendía, era poco dinero? No, eran más de 1.800 millones de pesos. ¿Y qué pasó? ¿Se hizo una investigación? Nada. La institución ha ido ganando en privilegios. Muchos de esos privilegios tienen que ver con beneficios salariales. Privilegios que además no se distribuyen en toda la institución, sino que están bien concentrados en la oficialidad y que además no son los mismos privilegios que tiene la Policía de Investigaciones. Con 20 años de servicio se puede jubilar en Carabineros. Beneficio imposible para la mayoría de chilenos atados a las AFP, que entregan pensiones equivalentes a menos de la mitad de las pensiones de los uniformados. El promedio de las jubilaciones de los oficiales de Carabineros está sobre los 2 millones de pesos y las de suboficiales superan los 600.000 pesos. Tienen además asegurada una atención médica de calidad
Y como el promedio de edad de jubilación es 47 años, pueden seguir trabajando en los ámbitos privado y municipal. Mucho de la seguridad privada depende de la institución policial. Entonces eso ha generado que muchos exoficiales terminen siendo contratados por las empresas de seguridad para asegurar, no en términos de corrupción, pero para asegurar que por lo menos el diálogo es más fácil. Bueno, todo ese tipo de cosas han ido generando un grupo de élite, que es un grupo cerrado, que por supuesto tiene como meta también fortalecer sus propios privilegios. Hubo tolerancia porque no se conocían las dimensiones de estos privilegios. Ahora lo sabemos y queda un sabor amargo. Los generales directores de Carabineros tienen beneficios vitalicios, auto, eventuales reparaciones, benzina, conductor personal, TAC, peajes, todo pagado por el Estado. El megafraude en Carabineros permitió saber que no solo hubo un saqueo a los caudales públicos en el que participaba un general de intendencia y decenas de altos oficiales que adulteraban cuentas y sacaban gruesas tarascadas a los presupuestos financiados con los impuestos de todos los chilenos. Los mordiscos habrían beneficiado a varios oficiales del alto mando. El general Echeverría, actualmente en prisión preventiva, declaró que cuando el general Villalobos le pidió el cargo, le ordenó retirar los dineros asignados para gastos reservados de la institución. Fueron girados 400 millones. El coronel Jaime Contreras habría distribuido la mitad en sobres para 10 generales y la otra mitad, 200 millones de pesos, para Villalobos. 600 millones de pesos anuales para gastos reservados en Carabineros son rendidos genéricamente y es imposible saber cómo fueron utilizados. ¿Era una billetera fantasma? De acuerdo con nuestros antecedentes, el general Bruno Villalobos no quiso vivir en la enorme casa fiscal de Carabineros ubicada en Pedro de Valdivia, instalándose en un amplio penthouse en Las Condes. La ligereza en el uso de los dineros públicos es antigua. Con cargo a gastos de representación, el general director Eduardo Gordon regaló a una teniente, entre otros objetos, un traje 2 piezas, sábanas, juegos de loza, zapatos. Gordon ha sido acusado también de malversar las donaciones hechas a bomberos y a la Teletón. Cuando el general Gordon parece que usaba la plata para comprar regalos, a la gente le parece escandaloso, pero yo creo que debe haber sido una práctica bastante común. No creo que nadie haya pensado que el general pagaba los regalos para todo el mundo de su bolsillo, pero eso igual son espacios de discrecionalidad que no son positivos mantener, que tal vez por un tiempo estuvieron y que este es el momento de decir, bueno, hasta acá se llega. El procesado ex mayor Nelson Valenzuela Aravena declaró que la corrupción interna de Carabineros perforaba otras instituciones como la Contraloría y el mismísimo Ministerio de Hacienda, pagándosele coimas a un funcionario de la Dirección de Presupuestos. Valenzuela dijo que la Contraloría hizo auditorías, pero no encontró nada, aunque las anomalías eran evidentes. Valenzuela expuso que 2 coroneles de tesorería en los años 2001 y 2002 descubrieron irregularidades y extorsionaron al general Pizarro Conga exigiéndole 120 millones de pesos para que no informara de los hechos. La verdad que yo ya vi mis explicaciones en mayo, fines de mayo del año pasado. ¿Usted descarta absolutamente estar involucrado en este fraude? Por supuesto. Las corruptelas son de vieja data, pero el cariño a la policía o el temor lograban silenciarlas. En 2006, el general Jaime Giacomosi y el coronel Miguel Ángel Llévenes fueron procesados en Valparaíso por malversación. En Temuco, varios oficiales fueron procesados el 2016 por simular pagos en un jardín infantil y quedarse con el dinero. Como si estos desaguisados no fueran suficientes, este año se detectó otro esquema fraudulento, esta vez en la Escuela de Caballería de Carabineros. Aquí se daban de baja a equinos que teóricamente terminarían en algún matadero. El veterinario autorizaba la salida de los animales porque supuestamente no eran aptos para labores policiales, pero sí estaban en condiciones. Una denuncia apuntó a que desde la escuela se contrabandeaban caballos, uno de los cuales habría ganado una competencia en México. El oficial a cargo fue removido y hay una investigación en curso.
Este diseño venía funcionando hace años y los principales beneficiados eran oficiales que entregaban sus caballos en una suerte de comodato precario. Alimentados y preparados en la escuela, los animales al cabo de un tiempo estaban aptos para competir, ganar premios y su valor se multiplicaba. Con documentación suscrita por el veterinario, los animales eran devueltos y sus dueños podían transarlos consiguiendo pingües ganancias. Pero los problemas policiales no estaban solo en tierra, también en el aire. En Santiago se denunció el 2011 a quien fuera jefe de la Prefectura Aérea Policial, coronel Enzo Copa, por negociación incompatible y tráfico de influencia en la compra de helicópteros institucionales. Querellante fue el teniente coronel Cristian Cofré. La persona esa a la cual yo apuntaba efectivamente tenía vínculos comerciales con una empresa proveedora de helicópteros que se adjudica la venta del helicóptero para Carabineros de Chile. Un helicóptero que por lo demás era más caro que el de la competencia y con prestaciones técnicas menores que el helicóptero de la competencia. Entonces no se entiende. Cofré declara que Copa era pagado por Eurocenter al mismo tiempo que intervenía en la licitación de un modelo de esa compañía. Añade que su denuncia generó represalias en su contra y terminó acogiéndose a retiro para dedicarse al pilotaje comercial. Se generan estas pseudo complicidades y lealtades malentendidas y yo creo que acá hay que abrir y transparentar esta situación. Muchas veces Carabineros, para mantener el prestigio y la imagen, muchas veces tapa estas situaciones y que no es correcto. No, esto debe ventilarse, esto transparentarse. La querella contra Copa no ha avanzado en la Fiscalía Centro Norte, pero Cofré dice que seguirá con el caso. El Club Aéreo de Carabineros es otra fuente permanente de cuestionamientos. Se define como una corporación privada, pero su directorio por reglamento siempre está presidido por el general subdirector de la institución. Los socios son voluntarios, pero en la práctica casi todos los carabineros aparecen inscritos como socios y pagan las cuentas respectivas. Se dice que es el club aéreo con más socios del mundo. Tiene otro récord, que ninguno de los socios se atrasa en las cuotas sociales que tiene que pagar, porque se las descuentan por planilla. Sagredo asegura que el manejo de recursos, arriendo de hangares y depósitos bancarios es poco transparente. De los 21 aviones que posee el club, 7 son empleados por la Prefectura Aérea. La Contraloría estableció que no corresponde que jefes de carabineros en su calidad de tales y en razón de sus cargos dirijan el club del personal de Carabineros de Chile, pero el dictamen de Ramiro Mendoza es hasta hoy letra muerta. El acoso sexual y laboral también ha proliferado en Carabineros, donde reclamar contra los superiores no es bien visto. Muchas funcionarias han sufrido acercamientos indeseados y el mayor escándalo fue protagonizado por el general Víctor Acosta, jefe de la zona de Antofagasta. 5 carabineras lo acusaron de acoso sexual reiterado y Acosta fue removido en 2017. La corrupción tiene muchas caras y quizás la más sorprendente es la mafiosa. En el año 2006 recuerdo que el coronel Arnoldo Riveros me indicó que iban a hacer una salida de plata por el artículo 6º, que ya estaba todo coordinado y que lo acompañara al banco a cobrar el cheque correspondiente. Esta declaración hecha a los fiscales por Nelson Valenzuela da cuenta que 10 años antes del destape del mayor fraude con dineros públicos en la historia de Chile, ya en Carabineros se producía un saqueo descomunal de las arcas fiscales. Declara el exoficial que un cheque firmado por el capitán Pedro Valenzuela San Martín fue cobrado en un subterráneo del Banco Estado. Bajamos al subterráneo de dicho Banco Estado, donde se hizo efectivo el cobro de este cheque en dinero en efectivo. No recuerdo bien si el monto era entre 600 millones o 1.200 millones. Dichos fondos fueron llevados al gabinete del director de finanzas, general Julio Pizarro Conca. Alrededor de las 14 horas se dejaron las maletas. Claro, para transportar ese efectivo se requerían maletas. Parece el guión de una película de gángster, pero no, eran oficiales de la policía y no era una película.
La distribución llegó en dinero en efectivo a todos los participantes por un monto cercano entre los 30 y los 50 millones de pesos cada uno. El capitán Pedro Valenzuela también recibió de este hecho ilícito. Sí, doy fe que el comprobante con que se giró este cheque, llámese egreso, lo firmó el abogado Juan Badilla Drago. Los dineros provienen de las cuentas de resto corrientes y gasto en personal. La sucursal en la que cobramos el cheque es la central. El cómputo de los dineros defraudados al fisco por oficiales de Carabineros llega hoy a 28.000 millones de pesos, pero las confesiones de los autores sugieren que la cifra aumentará. Nelson Valenzuela, el coronel Rivero Gerdes y el teniente Diego Valdés se reúnen en el año 2007 para inventar un nuevo método, un nuevo sifón para apoderarse de caudales públicos. Yo sugerí blindar el sistema integrado de remuneración estableciendo un tope de 2 millones para sustraer dineros, ya que no quería que esto de la sustracción de dineros se fuera de las manos, lo cual ellos aceptaron. Por lo tanto, establecí que tenían que ser solamente para funcionarios institucionales. ¿Cómo se pudo generar tal nivel de descomposición moral? Enormes ámbitos de discrecionalidad de la autoridad, bajos niveles de control, poca exigencia de rendición de cuentas y alto nivel de recursos, por ejemplo, para hacer compras masivas de cuestiones. Cuando tú tienes todos estos elementos, los riesgos de corrupción son importantes y lo que vemos en este caso es que todos estos elementos están ahí, la tormenta perfecta. La corrupción desvelada en Carabineros ha sido un golpe demoledor a su prestigio, pero no es el único. Sus resultados y eficiencia para combatir el delito son igualmente cuestionables. En los últimos 10 años, los delitos según fuentes de ingreso al Ministerio Público han aumentado en un 14%. De 1.100.000 delitos el año 2007, pasamos a 1.400.000 delitos el 2017. Pero el presupuesto asignado a Carabineros aumentó en más de un 150% en los últimos años. Es decir, más recursos a Carabineros y más delitos en el país. El aumento presupuestario de Carabineros subió de los 700 millones de dólares que tenía el 2007 a 1.700 millones de dólares el 2017. Si uno toma el gasto que hacía Carabineros por delito, estamos pasando aproximadamente de 350.000 pesos por delito a 700.000 pesos por delito. Por lo tanto, se ha aumentado al doble el gasto que está efectuando Carabineros en el combate a la delincuencia y los delitos siguen en aumento. Por lo tanto, claramente hay un problema de eficiencia. Lo que está pasando es que vemos que las medidas que se están tomando en Chile no están siendo efectivas para seguir mejorando. Hoy día en Chile, aún con todas las medidas que se han tomado, 4 de cada 10 hogares son víctimas de un robo, intento de robo cada 6 meses. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana mostró que 5 de cada 10 personas no denuncian. Por lo tanto, la policía está concurriendo a la mitad de los casos y la cifra negra es que más del 50% de los delitos no se denuncian. Carabineros de Chile, que son quienes tienen la labor preventiva principalmente, no están siendo capaces de dar un servicio a toda la comunidad y a todas estas comunas de manera robusta, de una manera que ellos sientan que le están solucionando su problema de delincuencia. Y por eso han surgido las policías municipales y la seguridad privada con decenas de miles de funcionarios, muchos de ellos jubilados de la PDI y Carabineros, que agravan la desigualdad entre los chilenos que viven en barrios pobres e inseguros y chilenos de barrios ricos y algo más seguros. Hace menos de un año, el exfiscal José Antonio Villalobos fue asaltado en su casa por una banda de jóvenes. En carne propia, sufrió lo que ocurre con cientos de familias. Constaté in situ que el trabajo policial no fue adecuado. Uno si bien está en shock en ese minuto porque sufrió un delito muy violento, al pasar las horas tú te das cuenta que
que el trabajo del sitio del suceso había sido pésimo. Y tú te das cuenta que hubo evidencias que no fueron levantadas, por ejemplo, que hubo huellas que no fueron efectivamente levantadas tampoco, que no se empadronaron testigos básicos del lugar, ¿cierto? Vecinos del sector, que no se levantó, por ejemplo, imágenes de grabaciones que habían también de vecinos del lugar, que no se identificó la patente en el minuto del auto en el cual huyeron los sujetos, que tampoco se hizo un trabajo con las autopistas para saber si el vehículo había transitado por ahí o no. El exfiscal estima que hay problemas de capacitación en las dos policías, especialmente en Carabineros. Estas policías que han ido aumentando en números, en recursos, hoy día básicamente trabajan con lo que se denomina la flagrancia, con lo que ocurre en el momento. Por ejemplo, un delincuente que comete un delito y tiene la mala suerte que lo descubren en el momento, perfecto, ese caso se esclarece. Pero el trabajo inteligente de inteligencia policial y de inteligencia contra el combate a la delincuencia, ¿cierto?, en términos de fiscalías, de policía y de carabineros, es un trabajo que hoy día sigue siendo deficiente. La debilidad de la inteligencia policial fue evidente en la operación Huracán, que según los fiscales de la Araucanía se basó en un programa informático inexistente. La unidad fue desmantelada y la oficialidad exonerada. El exceso de autonomía llevó incluso a oficiales de Carabineros en la Araucanía a una delirante manifestación de fuerza con blindados y efectivos armados para oponerse a los fiscales. Yo creo que es el hecho más grave que ha ocurrido desde el retorno a la democracia después de la negativa de Manuel Contreras de entregarse a la justicia. A mí me llamó profundamente la atención de que no fuera un escándalo nacional, de que pasara prácticamente desapercibido que por instrucción de un general en servicio activo se pusieran vehículos policiales para oponerse a un allanamiento decretado por la justicia. Eso es el hecho de insubordinación más grande que yo he visto en el último tiempo. Pero otra situación tan delicada como la anterior habría ocurrido el 10 de febrero de este año. Ese día, y de acuerdo con nuestros antecedentes, en la policía uniformada se habría analizado la posibilidad de intentar un allanamiento del cuartel central de la PDI, la Policía de Investigaciones, en la calle General Maquena, en Santiago. La improbable misión, ignorada hasta hoy por la opinión pública, se habría originado precisamente en la Unidad de Inteligencia Investigativa de Carabineros instalada en Temuco y estaría relacionada con eventuales intervenciones telefónicas de la Policía Civil a efectivos de la Policía Uniformada. ¿Cómo se habría gestado esa operación? ¿Qué objetivo perseguía? ¿Quiénes la discutieron y quiénes la abortaron? ¿Podría haberse producido un enfrentamiento entre carabineros y detectives? Solicitamos entrevistas en ambas instituciones policiales, pero no obtuvimos respuestas. Huracán aumentó el desprestigio de Carabineros y gatilló el descabezamiento de la institución. Pero incluso en ese momento de cambio, algunos oficiales superiores actuaron de manera mafiosa al indagar en la hoja de vida del nuevo general director y luego filtrar antecedentes que pudieron perjudicar el nombramiento de Hermes Soto en la jefatura policial. Para los expertos de Paz Ciudadana, la raíz del descalabro está en una cultura policial refractaria a la supervisión externa. Cuando usted se hace la pregunta de por qué a pesar de la inyección de recursos no se observan los resultados deseados o buscados, es porque también ha existido unas restricciones, una dificultad para nosotros como sociedad civil y para las autoridades de poder ejercer esta supervisión de qué pasa con los recursos y los medios que se le entrega a un servicio público como es Carabineros de Chile. Paz Ciudadana cree que el sistema chileno no es adicto a monitorear el desempeño policial y la policía no se inclina a dejarse supervisar o rendir cuentas de los recursos recibidos y tampoco la autoridad ha estado tras las estrategias de desarrollo policial. Carabineros parecía mandarse solo, al menos hasta este año, y haberse especializado en la no transparencia. Nada explica por qué Carabineros tiene que tener un grupo de
ingenieros y arquitectos dentro de la institución para definir cómo se hacen las comisarías por sí y ante sí. Eso no debería de tener también una contraparte, ni siquiera digo actual, sino una contraparte de conversación con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Si uno revisa las solicitudes de información, verá que el deniégase a la solicitud se repite como un mantra negativo en las respuestas a los pedidos hechos por transparencia. Incluso cuando se pregunta por el número real de carabineros en Chile, niega el antecedente, aunque todos sabemos ya que hay 60.000 efectivos. Una cultura que tiene una permisividad que hace que se usen recursos, muchas veces que son recursos públicos, para acciones que no deberían usarse. Y eso hace que se genere una cultura también permisiva al interior de la institución, en que se hace más fácil que se desencadenen procesos, como el caso de corrupción que es por todos conocido. Lo que no se ha asumido todavía es la responsabilidad civil en el desmadre policial, señalan en Paz Ciudadana. Tiene que haber una vigilancia civil sobre el desempeño policial. En ese contexto, este caso de corrupción, porque es corrupción sistémica, sistemática, y hay que decirlo con todas sus letras, es triste, pero es nuestra realidad, porque la policía es nuestra, Carabineros de Chile es nuestro, no es un ente separado de la sociedad civil, que no tienen que ver con sacar la manzana podrida del cajón, sino que modificar el cajón. La salida del general Villalobos y otros 10 generales parece haber sido el punto de partida para una reforma de proporciones en Carabineros. Hoy día tenemos que construir la policía que queremos para los próximos años. Hoy día estamos en un punto de inflexión. Hoy día no podemos seguir con las policías tal cual como están hoy día, acompañándonos efectivamente en un proceso futuro. Tenemos que hacer cambios. ¿Qué esperamos de la policía? Tiene que ser una institución eficaz y eso tiene que demostrarlo. Tiene que tener apego a la ley, es decir, tiene que tener una actuación basada en el Estado de Derecho y eso tiene que demostrarlo, ¿ya? Y tiene que tener legitimidad social, es decir, de gozar de la confianza de los ciudadanos. Y eso tiene que ganárselo y demostrarlo. Debe contar con objetivos y metas. Y para esas metas y objetivos se le entregan recursos. Es al final el destinatario, el usuario de los servicios policiales, es decir, las personas, las familias, los hogares chilenos, los que deben decir si en definitiva están satisfechos con la labor de la policía. Esta es una de las reformas que los gobiernos pueden hacer en su primer año de gestión y no en el último. Este es un momento privilegiado. Desde el regreso de la democracia no ha habido un momento tan claro para que el mundo político, civil, defina una estrategia respecto a qué hace con las policías. Se abre una ventana de oportunidad que no se va a mantener abierta por mucho tiempo. Deberíamos mantener 2 policías que ocasionalmente duplican sus tareas y que más de una vez disputan y arruinan investigaciones, como parece haber ocurrido con el caso Matute. La verdad es que Chile no se puede dar el lujo de tener 2 policías investigativas y 2 policías, comillas, preventivas, porque también la PDI está cumpliendo algún tipo de funciones a través de la Brigada del Crimen, digamos, en materia preventiva en algunos operativos que hacen en ciertas poblaciones. Quienes apoyan esta tesis sostienen que Carabineros debería ser la policía dedicada fundamentalmente a la prevención. Tal vez uno puede decir la PDI que se encargue de los tipos delictuales complejos. Crimen organizado, narcotráfico, la trata de personas, lavado de activos, y dejar a Carabineros, que tienen la vinculación con la ciudadanía, que empiece a hacerse cargo de los delitos más cotidianos, robos, hurtos, robos en casas, toda una cantidad de hechos que hoy día además nadie investiga. Sí, porque en Chile un 99% de los delitos contra la propiedad no registran imputado conocido y no tienen ninguna sanción. Una tasa altísima que demuestra que si bien Chile sigue siendo uno de los países más seguros para las personas, es uno de los más vulnerables en robos y hurtos. ¿Llegó la hora de los cambios? Depende del poder político. Si muchas de las deficiencias que nosotros tenemos es por culpa del poder político, que no interviene, no mira, no pide cuentas,
Yo nunca vi que el poder político hiciera algo. Todo indica que el poder político y el presidente de la República se tomaron en serio la necesidad de reformar Carabineros. La partida de 10 generales fue positiva, señalan los expertos. Me parece que es una buena señal y que el gobierno no se equivocó en dar esta señal rápidamente. Paz Ciudadana y Chile Transparente están asesorando a la policía. Nuestra recomendación también es que hagamos una revisión en todo el proceso administrativo de Carabineros. No solo en lo operativo, sino también en el tema administrativo. Entonces, desde el ingreso, las mallas de formación, la carrera profesional después y en la edad y las condiciones del retiro. En las calles, muchos carabineros cumplen estoicamente su deber, comiéndose los sarcasmos, las burlas, los chistes y las provocaciones. A pesar del mal que han hecho algunos de sus jefes, mantienen la dignidad, arriesgan sus vidas, no aceptan coimas, ayudan en partos y no se contagian con los delincuentes que deben perseguir. Son la inmensa mayoría y constituyen, pese a las deficiencias institucionales, una de las policías más decentes de América. Aunque ahora parece haber llegado la hora de una gran y modernizadora reforma.